sino porque en el medio nosotros usamos ese término, hombre que tiene sexo con hombre. Y lo usamos por varias razones, ¿sí? Porque hay hombres que tienen sexo, simplemente tienen el acto, pero no sienten ni atracción, ni sienten atracción física, ni sienten amor, ni sienten gusto, que son las definiciones por las cuales entonces se engloba a los gays. Entonces tú le preguntas a un paciente, a una persona, ¿tú eres gay? Te va a decir no. Entonces tú erróneamente vas a poner eso en el registro y vas a crear un grupo de riesgo o vas a quitar un grupo que realmente está en riesgo, que está transmitiendo una enfermedad, pero que tú no lo logras captar por la definición que tienes. Entonces, ¿cómo le explicas eso a la gente normal? Realmente es una clasificación porque no todo el mundo se identifica así, no todo el hombre que tiene sexo con hombre es gay o es bisexual o es todo. Hay unos que lo hacen por dinero, ¿sí? Hay otros que lo hacen y no se identifican así. Lo importante y lo que quería decirles es, uno, pues ese tweet levantó una gran, no sé, una gran revuelta social, por lo menos en sus seguidores. Inclusive alguien le respondió como que usted discrimina, que acaso los gays somos los únicos que hacemos por, usted sabe, guión, slash. Está en Twitter si lo quieren verme. Me parece, en términos de comportamiento, me parece súper interesante verlo. Pero sí, a nosotros no nos interesa entrar en conflicto con la identidad de la persona, ni cómo la persona se percibe. Eso no es materia de la medicina, ni es materia de la epidemiología, ni es materia de la epidemia. ¿Sí? La forma de percepción, a menos que sea una conducta que incremente un riesgo. Entonces ahí sí es materia de nosotros. Entonces, esta categoría de hombres que tienen sexo con hombres se creó desde los 90, o sea, inicio de los 90, cuando iniciaban los estudios de VIH, porque hay mucha gente. A ver, alguien puso, yo pienso también que no se generaliza porque además de que no son términos médicos, no se usó para evitar lo que pasó para los años 80. Claro, que se discriminó a los gays, que no solo, ajá, exactamente. Es que a nosotros, en términos de etiquetas y demás, no nos funciona eso, porque a nosotros nos interesa la conducta. Entonces no me interesa si tú eres heterosexual, pero tuviste una conducta de riesgo, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa si es que tú lo haces por dinero, o lo haces por amor, o lo haces por diversión. A mí me interesa es la conducta que tú utilizaste. Entonces, ese es el grupo donde el virus está concentrado ahorita mismo, en los hombres que tienen sexo con hombres. Sí. Sean gays, no sean gays y todo. Entonces, ¿cómo le explicas eso a la población sin que de una vez o enseguida empiecen ¿cómo les digo? A discriminar y a poner peyorativos en una población, ¿sí? En un grupo que no necesariamente está representado y está detrás de los casos, no es un grupo más diverso, más amplio. Pero bueno, estos casos son muy importantes porque a lo mejor en su carrera ustedes se van a enfrentar a este tipo de dilemas. Sí, a este tipo de dilemas y en términos, y lo que ustedes deben saber, que nosotros utilizamos esos términos, no es porque nosotros simplemente querramos evitar la discriminación a un grupo, que de hecho es importante, ¿sí? La atención y el cuidado del paciente. ¿Y por qué es importante en la epidemia precisamente? Porque si la población general empieza a discriminar a estos grupos, cada vez va a ser menos posible hacer los rastreos de los casos. Y si cada vez hay menos rastreo de los casos, es muy probable que el virus salte a la población general en algún momento. Y esto se nos va a salir de control. ¿Por qué? Por prejuicios tontos, por discriminación y por falta de educación que la gente no tiene. Entonces, a nosotros nos preocupa ahorita mismo que el virus salte.
a la población general. Y entre más casos hayan en esta red, mucho más probable es que en algún momento entre en contacto y hayan varios saltos a la población en general. Así que ese era el punto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Terminamos los avisos parroquiales. Entonces déjenme ver dónde quedamos la clase pasada. Ok, quedamos aquí. Ok, un momentito. ¿Están viendo el PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ok, la clase pasada habíamos quedado y habíamos hablado un poquito de eh, cómo era básicamente la respuesta primaria, cuál era la magnitud o cuál era el nivel de anticuerpos que nosotros encontramos en una persona, cómo era la magnitud de la respuesta secundaria, y veíamos que la respuesta primaria era mucho más baja, menos fuerte, la respuesta secundaria era mucho más alta, y así sucesivamente. Pues vamos a ver algunos conceptos importantes. En inmunología, como antígeno, es una sustancia o molécula. Por lo general son proteínas, ¿no? Pero son sustancias extrañas, ¿sí? Que se encuentran en la superficie, inclusive de nuestras propias células, en la superficie de los virus, los hongos o las bacterias, y que es reconocido, y este es el punto importante, el punto clave, es reconocido por el sistema inmune, ¿sí? Es reconocido por el sistema inmune. Alergeno, ¿sí? Es también una sustancia o molécula que puede producir reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Y esas reacciones son mediadas principalmente por células, ¿sí? Mastocitos o algunos tipos de células que están asociados en la respuesta alérgica, ¿sí? Y a eso se refiere con hipersensibilidad. Activan específicamente este tipo de respuesta. Entonces, uno puede tener un primer contacto con un alergeno y en ese momento es como el momento de sensibilización. Y ustedes, algunas personas dirán, oye, pero si yo comía camarones antes y esos camarones no me causaban alergia, pero ahora me están causando alergia. Pues entonces, en la primera exposición uno se expone a esa sustancia. Y en la segunda es donde vamos a tener o en la tercera, o inclusive en algunas personas desde la primera van a tener una reacción, una respuesta de tipo alérgica. Inmunógeno, sí. Es un antígeno que no solamente es reconocido por el sistema inmunitario, sino que también es capaz de generar una respuesta inmune y todo lo que conlleva con ella, memoria y todo eso, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, todo inmunógeno es un antígeno, pero no todo antígeno es un inmunógeno. Sí. Lo repito, la diferencia entre un antígeno y un inmunógeno es que un antígeno puede ser reconocido por los componentes del sistema inmune. Mientras que el inmunógeno, además de ser reconocido, desencadena la respuesta inmune. Sí. Y aquí vamos a ver, y más adelante lo vamos a ver, o sea, la naturaleza de ser un antígeno o no depende de muchas cosas. Primero depende del peso molecular. ¿Sí? ¿Qué tan grande es esa molécula que genere esa respuesta inmune? También depende de la estructura conformacional. Hay antígenos que pueden ser antígenos lineales, se basa en la estructura primaria de esa proteína. Hay antígenos que pueden ser antígenos conformacionales. Eso quiere decir
que pueden estar X distante en la estructura. Oh, qué bonito el perrito. Que es un chihuahua. Pero Victoria, enséñamelo, por favor. A verlo. Es un Jack Russell. Ah. Me estás jalando el pelo, disculpe, profe. A verlo, no hay problema conmigo. Yo soy amante de los animales y de los perros. ¡Ay, qué bonito! Tengo un Bull Terrier y un Chihuahua. Los extremos. Ok, les decía entonces que... ¿Qué les decía? Antes de ser violentamente interrumpido. ¿Dónde quedamos? Que la sustancia... Sí, estábamos hablando de que el antígeno podría estar X distante, sí, en la estructura primaria. Eso quiere decir, y ustedes recuerdan de sus clases de bioquímica, muy seguramente que la estructura primaria está por la secuencia. Pues dos antígenos, una proteína cuando se pliega, puede formar, por ejemplo, una estructura tridimensional. Y aminoácidos que no estaban en contacto entre sí cuando está la estructura primaria, sí pueden estar en contacto cuando se pliega. ¿Sí? Entonces esos antígenos son antígenos conformacionales. Entonces la naturaleza del antígeno para convertirse en un inmunógeno va a depender del peso molecular. Si está acoplado con otras moléculas, por ejemplo, algunos péptidos, algunos glúcidos también. Perdón, los péptidos con los glúcidos y los péptidos con algunos lípidos también. Sí. Entonces, muy importante es recordar que la naturaleza del antígeno va a variar dependiendo del tamaño, ¿sí? Dependiendo del peso molecular, dependiendo de si está incorporado con otras moléculas. Eduardo, ¿qué chateas por allá? Que te ríes solo en el chat. Perdón, profe, me están enviando muchas cosas y no sé qué es. Está bien, no hay problema. ¿Qué es un acteno? Un acteno es una sustancia de bajo peso molecular que no es capaz por sí misma de inducir una respuesta inmune, ¿sí? Pero cuando se unen moléculas de peso molecular alto, como proteínas, denominadas portadoras, forman conjugados capaces de inducir una respuesta inmune. Sí, el conjugado induce una respuesta inmune específica contra el acteno principalmente y contra el portador. Ok, no vamos a entrar tanto en detalle esto porque es más como, esto se usa más que todo en la parte diagnóstica que vamos a ver, las pruebas inmunológicas para diagnóstico. Pero bueno, sí, una molécula se puede acoplar a un antígeno y eso puede ser utilizado para mejorar la capacidad que tiene ese antígeno de ser reconocido, de inducir una respuesta inmune. Entonces, esto es lo que se hacía mucho antes, o todavía se sigue haciendo en algunas vacunas, pues se incorporan esos péptidos que se reconocen a ciertas moléculas que mejoran entonces esa capacidad inmunogénica. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver proteínas, vacunas conjugadas, no conjugadas, vacunas con aptenos o vacunas incorporadas con cierto tipo de cosas que mejoran la respuesta inmune. Muchas de ellas también tendrían a causar reacciones adversas a nivel local todavía, pero pues sí reacciones adversas molestosas. Ok, agente patógeno. Son organismos que producen enfermedad de manera que atacan al hospedador y este proceso por el cual atacan al hospedador se llama patogénesis. ¿Sí? El grado en la cual atacan al hospedador se llama patogenia, ¿no? Y el que lo causa es un agente patógeno. Hay un meme por ahí que sale del agente patógeno, creo que es el Pato Lucas vestido de, no sé de qué era, de detective, el agente patógeno. Ok. Bueno, con respecto a la inmunidad adaptativa, pues tenemos entonces la inmunidad humoral.
esta inmunidad es principalmente el mecanismo de defensa contra microorganismos extracelulares. Sí, aquí estamos hablando básicamente de bacterias o de virus, por ejemplo, que todavía no han sido incorporados dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, cuando están dentro de la célula hay otros mecanismos, pero básicamente la respuesta inmunohumoral, que son los anticuerpos, actúa en la fase en la cual las toxinas, los microorganismos están circulantes en sangre. ¿Sí? Y atacan a antígenos específicos. Usted puede tener, por ejemplo, los virus están conformados de una cápside, que es una capucha, una caperuza de proteínas. Y hay múltiples proteínas ahí. Pero hay algunas proteínas, por ejemplo, los virus pueden tener algunas proyecciones que son como si fuese una corona. En el caso de los coronavirus, esas proyecciones son las que interaccionan con la célula y funcionan como efecto de la llave y cerradura. ¿Sí? En el caso del coronavirus, esa proteína inmunodominante, o sea, ya entienden cuando digo inmunodominante, viene de inmunógeno, ¿no? Que es capaz de producir una respuesta inmune. Esa proteína inmunodominante es básicamente la proteína S o la proteína que conocemos como spike. ¿Sí? Eso no quiere decir, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya otras proteínas en la cápside que también tienen un efecto inmunodominante y que sean importantes. O que hayan anticuerpos dirigidos con todas las proteínas. Lo más seguro es que el organismo es capaz de generar anticuerpos con cada una de las proteínas que el virus tiene. Pero en términos de inmunodominancia, eso fue una de las cosas que primero se hizo, mapear cuáles eran los antígenos inmunodominantes del virus y a partir de ahí entonces producir la proteína. Por eso es que ustedes van a ver que la mayoría de las vacunas entonces están dirigidas contra la proteína S o la proteína de Spike. El ARN mensajero de Pfizer, Moderna y todo lo demás está dirigido contra la proteína de Spike. Y ustedes preguntarán muy interesantemente, profesor, ¿pero por qué está dirigido contra la proteína Spike? Porque recuérdense que si tenemos anticuerpos que son capaces de bloquear esa proteína, ese virus entonces no es capaz de interaccionar con los receptores celulares y entrar a la célula. Lo cual entonces bloquearía la replicación del virus. Y ese es el mecanismo que utiliza. Entonces, los anticuerpos, que son los que median la respuesta inmunohumoral en la inmunidad adaptativa, son secretados, en este caso por los linfocitos B, después de que ocurre una activación de esos linfocitos B. ¿Sí? Entonces hay activación de los linfocitos B mediante la presentación antigénica y estos linfocitos maduran, ¿sí? Y son capaces de producir proteínas. La inmunidad celular, ¿sí? Tiene dos funciones básicamente. La primera es como mecanismo de ataque contra los microorganismos y ahí tenemos los linfocitos T citotóxicos o TCD8. ¿Sí? TCD8 o T citotóxicos. Y también tenemos los linfocitos T ayudadores que ayudan a mejorar, como su palabra lo dice, ayudan a la respuesta inmune. ¿Y de qué forma ayudan a la respuesta inmune? Pues ayudan a la respuesta inmune utilizando mecanismos que van a favorecer la diferenciación celular, la proliferación celular, la activación celular, la generación de otras células del sistema inmune, mediante todas estas células. Y ellos, los mecanismos que utilizan básicamente son la liberación de citocinas. Sí. Entonces, esta inmunidad actúa como ataque directo a los microorganismos. Sí. Es importante porque puede actuar directamente sobre microorganismos intracelulares a diferencia de la humoral. Y ya ustedes se imaginan que ese ataque lo hace mediante linfocitos T citotóxicos que reconocen lo que hacen las células cuando están infectadas, por ejemplo. Es que integran proteínas o antígenos que tienen y los dirigen a la superficie de la membrana plasmática.
Así que usted va a tener receptores con esos antígenos del virus que está atacando a la propia célula y lo que la célula le está diciendo a los linfocitos TCD8 que se activa mediante el reconocimiento de ese antígeno, es decir, estoy siendo atacada. Seré la madre de muchos virus potencialmente infecciosos que van a dañar el cuerpo. Antes que le haga daño a mi hermoso cuerpo de mi hermoso hospedero, es mejor que me mates. Y esa es la señal que la célula le manda. Entonces viene el linfocito y le dice, lo siento mucho, y mata a las células que tienen el virus adentro. Esas células son conocidas como reservorios. Y eso está bien hasta cierto punto. Porque cuando esta respuesta es muy grande, ¿sí? Entonces hay un desbalance y ese daño celular, ¿sí?, producto del efecto citotóxico de las células, puede causar daños sistémicos irreversibles. Daños importantes a órganos y tejidos funcionales. En miras de el cuerpo tratar de salvarnos de la infección, pues está causando un daño que podría ser irreversible. Ok. Entonces, esta parte de los antígenos es muy importante porque dependiendo del procesamiento antigénico y de la forma en que se procesa el antígeno, estos son... ¿Si alguien está diciendo algo? Estos son básicamente procesados de distintas formas y son enviados entonces a la superficie. ¿Sí? Entonces el antígeno es internalizado. Las propias células procesan ese antígeno. Hay un mecanismo de procesamiento antigénico. ¿Sí? Lo altera, lo modifica, corta los péptidos inmunodominantes y los envía entonces, ¿sí?, a la superficie celular. En este caso, el antígeno va unido a un receptor. Y ese receptor, ¿sí?, reconoce al antígeno. ¿Qué tipo de receptor es? El receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Y veo tu cara, Victoria. Dije, ¿dónde dice eso? Bueno, Major Histocompatibility Complex. Es lo que quiere decir esa M. Complejo mayor de histocompatibilidad. Si lo quieres leer. Pero bueno, complejo mayor de histocompatibilidad es un término que ustedes van a ver mucho asociados en modelos animales. De hecho, mucho de lo que conocemos del sistema inmunológico ha sido principalmente por experimentación en modelos animales. Sí. Pero cuando nos referimos a los humanos, entonces en lugar de hablar de complejo mayor de histocompatibilidad, hablamos de HLA, Human Leukocyte Antigen, o receptores para el leucocito del antígeno. Human Leukocyte Antigen. Sí. Pero para efectos prácticos, ustedes saben que HLA y MHC es lo mismo, complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6 y que es un grupo grande de genes, ¿sí?, que tiene muchas formas en la población. Al complejo mayor de histocompatibilidad, hasta ahora sabemos, le debemos la respuesta o la forma en que un individuo responde a una infección. Porque toda la parte del procesamiento antigénico ocurre dependiendo del haplotipo o del subtipo de genes que esa persona tenga para codificar los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay estudios donde ustedes pueden ver gente con mayor susceptibilidad a la enfermedad dependiendo si tiene un haplotipo específico o una variante genética. Cuando digo haplotipo me refiero a una variante genética específica de un gen que codifica el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay gente que tiene respuestas alérgicas y respuestas muy fuertes a algunos tratamientos, en el caso de VIH, por ejemplo, porque tienen cierto haplotipo que conocemos ya en la clínica que es capaz, ¿sí?, de generar una respuesta inmune alérgica.
La medicina, todavía no en Panamá, pero por lo menos sí lo vemos en Reino Unido. ¿Sí? La medicina hoy en día ha evolucionado a una medicina personalizada, ¿sí? En la cual se conocen todos estos componentes en un individuo y se elige la mejor estrategia de tratamiento para ese individuo. Todavía no llega a Panamá porque el país no tiene ni siquiera medicamentos, la caja del seguro está en quiebra y no hay recursos. Pero en países como el Reino Unido, acá donde yo estoy, ¿sí? A cada persona se le da el tratamiento que mejor le funciona, ¿sí? Basado en el genotipaje y en el conocimiento del haplotipo o de la característica genética que tiene. Y para allá va evolucionando la medicina, una medicina personalizada. Sí, la mejor estrategia antes, o lo que se hace por lo menos, decía antes aquí, o lo que se hace por lo menos en Panamá era que, bueno, pues estos son los tratamientos de elección que hay, vamos a darte y vamos a ver cómo reaccionas. Ahora no, ahora conocemos, este es tu perfil, conocemos, esta es tu genética. Y entonces en base a eso vamos a dar el tratamiento que mereces. Y obviamente tiene muchos beneficios, como que el tratamiento puede ser más efectivo, el tratamiento tiene menores efectos secundarios y eso está más asociado con la sobrevida del paciente, más asociado con, o está asociado con el hecho, de brindar una mejor opción al paciente. Pero lo dejo aquí, un momentito y abro preguntas. Si tienen alguna pregunta hasta acá. Interesante eso, ¿no? O sea, mi recomendación, sinceramente, si ustedes aman la medicina y les gusta la medicina, hagan todo el esfuerzo para sacar buenas notas y salgan del país. Especialícense afuera, ¿sí? No se crean ese cuento de que la medicina en Panamá es lo mejor que hay en el mundo, lo mejor de Centroamérica. No es así, no es así. Ustedes van a ver a través de las carreras, muy pocas personas o muy pocos profesores se van a sentar a hablar con ustedes de la evidencia. Por eso el interés del debate. Por eso me tomé la tarea de explicarle de los diseños de estudio. ¿Qué pasa? Si yo repito una cosa, no importa si yo soy malo, pero al final, si yo todos los días me dicen, tú tienes que hacer A, B y C. A, B y C. Sí. Te graduaste copiándote. Tenías todos los profetas, profeteaste todo el tiempo. Tienes tu título, te dieron tu idoneidad, resististe el maltrato del internado. Y cuando estás en el internado, tú aprendiste a hacer A, B y C. No aprendiste más nada. No aprendiste cómo se llega a una conclusión. No aprendiste cómo se selecciona la evidencia. No aprendiste cuáles son los niveles de evidencia. No aprendiste cómo integrar tecnología. Podrás ser médico, pero no eres buen médico. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en el sistema. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, pero no solamente es Pilar Buco, como dicen en el comentario. Ah, no, Pilar Duro, perdón. No solamente No para el general, profe. no ah, Que no era para el general. no importa, no dice nada malo. No solamente es Pilar Duro. Porque al final, ¿qué ustedes están haciendo? ¿A qué le llaman Pilar Duro? Ustedes le llaman Pilar Duro al hecho de que ustedes se sientan, leen todo un libro y a veces ni siquiera, perdón que me entró un mensaje, y a veces ni siquiera están entendiendo lo que están leyendo, simplemente están memorizando. Llegan al examen y escupen todo eso. Por chiripa pasaron el examen y así van. Y así van.
hay que tener una educación lo suficientemente basada en la capacidad de hacer, este, en la capacidad de resolver problemas, en la capacidad de tener una mente crítica, en la capacidad de mirar las cosas mucho más allá de lo que te dice un libro. Sí. Y es que los libros, y todavía no sabemos todo, y eso es una parte importante que hay que reconocer también. Sí, que ustedes van a ver muchos médicos, no, 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 yo me las sé de todas, no, 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 eso no es así. No es así. No sabemos todo, no todo está descubierto. Hay muchas enfermedades que ni siquiera tienen tratamiento. Hay muchas aproximaciones con las cuales no estamos seguros. Por ejemplo, en dermatología. Dale, yo ando en la moda también de cuidarme mucho la piel y todo eso, no tomar sol y todo. Pero muchos de los estudios de dermatología son, no se los miento, ustedes ven las muestras de las cremas de cuidado y no sé qué, cuando vienen esas muestras, te dicen, ¿dónde hicieron ese estudio? Y te agarran, dije, bueno, en 15 niños africanos probaron la crema y vieron una mejora, sin grupo control. Eran 15 niños africanos y ya están vendiendo las cremas salvadoras de las arrugas y todo eso. Entonces, mucho en la medicina es esotérico. Psiquiatría, sí. Hay cosas tan complejas que todavía no entendemos del cerebro, ¿sí? Trastornos tan complejos que no tienen evidencia. Entonces, muchas de las ramas de la medicina no estoy diciendo que no funcionan, no estoy diciendo que no sirven, no, estoy diciendo que no tienen nivel de evidencia, que son básicamente logímetros. Pero hay otras áreas, medicina interna, infectología y todas las subespecialidades de medicina que hablan de evidencia, que hablan de medicina personalizada, que hablan de la mejora del tratamiento en base al conocimiento específico de cada uno de los pacientes. Y si bien es cierto, hay algunas ciencias que están todavía menos desarrolladas dentro de la medicina, hay otras que están muy desarrolladas y que siguen esa tendencia. Entonces, no es solo pilar por pilar, o sea, es pilar, pero también es pilar entendiendo, es pilar razonando, es pilar también tratando de intentar de entender las cosas desde distintos ángulos, ¿sí? Y sobre todo ser muy humilde para reconocer cuando las cosas no se saben. Que eso es, yo creo que a veces lo que nos falta, ¿no? Un poco de humildad para reconocer cuando las cosas no se saben. Pero bueno, volviendo al punto importante de la clase, ¿tendrían alguna pregunta hasta ahí? No. Si es así, entonces les doy 5 minutos de relax y ya ven.
Hey guys. How's it going? Oye, ¿alguien sabe de los de Chiriquí? ¿Alguien sabe si el muchacho que murió era de Columbus o era de Unachi? Ni Profe, idea aquí de qué solo estamos hablo. la sede de Panamá y Veraguas, no Chiriquí. Ah, ahí no es de Chiriquí. Es que hace como 2, 3 días murió un muchacho de medicina en Chiriquí, pero salía Unachi, que a mí me parecía haberlo visto antes, no sé de dónde. Y alguien me dijo que estaba en Columbus, así que estaba con la duda, pero es Unachi. Bueno, muchachos, vieron, la vida es única y corta. Así que disfrútenla ya lo mejor que puedan siempre. Seguimos entonces. Ok, entonces las células que tienen receptores de MHC de clase 2 son células T ayudadoras. ¿Sí? Así que si vemos acá, las células que son infectadas alteran ese antígeno, lo presentan utilizando receptores de MHC de clase 2 y son reconocidas por las células T. Esa presentación antigénica, ¿sí?, activa entonces, activa las células y esa activación conlleva las vías de señalización que luego va a la producción de citocinas que contribuyen entonces a la activación de las células B, de las células T citotóxicas y de otras células como macrófagos, son activadas entonces por las células T ayudadoras. No solamente eso, sino que recuerden que también ayuda a la generación celular, a la proliferación celular, a la diferenciación celular y a la maduración celular, ¿no? Estas citocinas secretadas por las células TH. Entonces volvemos. Las células infectadas son capaces de procesar esos antígenos y expresarlo en la superficie y avisarle a las células que están siendo atacadas. Si ese antígeno procesado es presentado mediante receptores de MHC de clase 2, entonces estamos hablando de activación de células T ayudadoras o TCD4. Esas células activadas entonces liberan citocinas y esas citocinas pues tienen distintas funciones. ¿Sí? Si por otro lado, las células, ¿sí?, infectadas procesan ese antígeno y ese antígeno procesado es un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad presentado a través de MHC de clase 1, entonces las células que se activan son células T citotóxicas, ¿sí? Entonces las T citotóxicas reconocen y destruyen a las células alteradas, ¿sí? Y esa es su función. Entonces volvemos. Células activadas mediante MHC de clase 2, T ayudadoras. Células activadas mediante HC de clase 1, T citotóxicas. ¿Sí? Y una vez las células B interactúan con el antígeno y se diferencian en células plasmáticas, estas secretan anticuerpos. ¿Sí? La forma en que las células B maduras, secretoras de anticuerpos, se conocen son células plasmáticas. ¿Sí? Y bueno, estas células reconocen ese antígeno
unido a inmunoglobulinas, ¿sí? Y son activadas de esta forma. No utilizan este mecanismo de activación de células de MHC de tipo 2 o células de MHC de tipo 1. Sus receptores son receptores de anticuerpos. Entonces, identifican al antígeno de esta forma, son activadas y se modifican en células plasmáticas. Si ustedes ven una característica importante de las células plasmáticas, es que ustedes van a ver una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático en sí, aparato de Golgi, va a estar más grande, más crecido, y van a ver una cantidad de ribosomas en la superficie celular. Si ustedes verían una microscopía electrónica, ustedes lo que pueden ver es una célula con un citoplasma más grande, por eso se llaman células plasmáticas. Y básicamente lo que yo estoy viendo entre la relación estructura-función de esa célula plasmática es que al tener una cantidad de retículo endoplasmático y de tener una cantidad de ribosomas o ribosomas unidos al retículo, que en este caso sería el retículo endoplasmático de tipo rugoso, sí, y aparato de Golgi, lo que me está diciendo que esa célula está especializada en la producción de proteínas. Y obviamente, ¿qué proteínas son? Esas proteínas son anticuerpos. ¿Preguntas? Profe, Ajá. ¿Quién me habla? Es como una voz que escucho. sí, yo, eso estaba pensando. Una consulta, es que lo que pasa es que yo quería saber cómo funciona, o sea, el mecanismo de ejemplo, cuando nos da una alergia y se nos inyecta un medicamento que nos ayuda a controlarnos, ejemplo, por la caspa del caballo, y eres alérgico a eso, entonces llegas al hospital y te dio alergia, entonces el medicamento te lo inyectan o no hay medicamentos, creo que no hay medicamentos para eso, sino No, que, sí hay, porque eso, sí hay, sí hay, o sí sea, hay. ¿cómo A ver, funciona eso en el cuerpo? ¿qué Porque, medicamento? Dime, no dime, sé, ¿qué no sé, medicamento es que se toma? es No, un no, en caso que términos no es, generales. aunque, En términos generales, ¿qué medicamento se toma para la alergia? Montelucas, No. ¿Cómo le llaman a esos medicamentos? Antihistamínicos. Anti, Histamínicos. entonces, ¿qué inhiben? Estamina. Histamina. sí, exacto. Antihistamínicos que viven histamina. Sí, básicamente ese es el principal mecanismo alérgico. Sí. La liberación de histamina por mastocitos y este tipo de células. Este medicamento tiene la acción de bloquear la producción de histamina. Sí, ¿Respondí tu palabra? es que yo estaba buscando unas imágenes donde salía como el proceso de todo eso cuando entra al cuerpo y todo eso, pero no entendía, o sea, no sabía. Tienes que buscar específicamente libros de farmacología y tienes que buscar específicamente la parte de farmacodinámica. Porque la farmacocinética es, por ejemplo, el producto, cuánto demora, cuándo llega a tu cuerpo, por dónde se libera, no sé qué, todo eso. La farmacodinámica ya estamos hablando de la acción mecanística a nivel molecular de ese fármaco. Entonces tienes que buscar farmacodinámica de los antihistamínicos. Es que ustedes pensaban que el nombre era que antihistamínicos porque era una cosa y que antihistamínico. Así se llama. Felipe, dices que no, si te tocó realizar lo que significaba la palabra antihistamínico. Profe, si quiere yo le puedo mostrar la imagen para ver si usted me explica, Sí, por favor. a ver, pero ¿qué tienes exactamente con las alergias ahorita mismo? Cuenta. Es Es que que lo es que pasa es que en difícil. la materia O de sea, laboratorio nosotros tenemos un caso, entonces tenemos que o sea que explicar. tú quieres que yo te resuelva el caso de laboratorio que tú tienes que No, resolver. ya lo resolvimos, pero yo busqué ella me mandó a buscar un ciclo, o sea, pero no sé cómo explicarlo, o sea, no sé por qué, es que no Sí, en entiendo muchas Bresla. cosas. No, yo soy de la sede de Santiago, me da la profesora Maciel.
Ah, ok. Pero no sé, no te puedo, si es tarea, no te puedo decir. Mi recomendación es que busques que busques en No, profe, o YouTube. sea, ya ella me dijo que esto estaba perfecto y que lo explicara, pero yo, bueno, no sé explicarlo. A ver, trata de explicármelo a mí. Eh, Aquí yo encontré este porque yo estaba buscando un libro que me salían varias imágenes que me salía dizque inmunología Ujú, imágenes, no sé. Entonces este ujú, era como que el más adecuado para mi ujú. caso. Entonces me salía esto y yo, por ejemplo, aquí está lo que produce, después, eh, no sé, es que, ejemplo, aquí dice permeabilidad vascular, Incrementa la homeostasis, permeabilidad vascular. Ajá. exacto. Entonces era Mira, como, aquí te está la voy, prueba mira, cutánea, o sea, esto que ves aquí, TH1 y TH2 son dos estirpes, dos líneas de tipo de T ayudadores, ¿sí? Que ya sabes que son linfocitos T ayudadores que son activados mediante MHC de clase 2, ¿sí? Su función es liberar citoquinas que van a ayudar a la respuesta. Entonces, ¿qué te está diciendo? Estos TH1, TH2 están liberando citoquinas que están mediando la activación de células B, que a su vez está produciendo inmunoglobulina G, sintetiza inmunoglobulina, inglés y español se me mezcla. Sintetiza IgG, IgE, perdón, inmunoglobulina E. Y empezando ahí, ves los alergenos. Los alergenos activan salen de las células o salen de la entrada aquí, sí, y activan estas TH1, TH2, que libera interferón gamma, interleuquina 4 y a su vez activan entonces las células B. Esas células B, como estamos hablando de una respuesta alérgica, va a liberar inmunoglobulina de tipo E, sí. Y eso entonces se va a unir al receptor FC y va a haber entonces liberación de acetilcolina, ¿sí? Noradrenalina, ¿sí? Y, o sea, ¿qué más? Así mismo es acá. Edema, te causa un edema, secreción de mucosa, hay constricción bronquial, por eso es que el paciente no respiro que se me cierra acá. Quimiotaxis, o sea, movimiento de células a la región, a donde está la zona de alergia, incremento de la permeabilidad vascular para que las células puedan migrar a esa área. Y ya, o sea, no sé qué más decirte. Ahí está todo claro. ya con eso, profe, muchas gracias. Es que no entendía cómo, o sea, dónde iniciaba y dónde finalizaba. El Dame. alergeno, el alergeno, aquí, ahí inicia. Y en el otro, simplemente lo que estás viendo es la prueba que hace, y eso no lo veo yo, eso lo ve, de hecho, o eso no lo ve un inmunólogo, por decirlo así, eso lo ve específicamente los alergólogos, ¿sí? Los alergólogos, que tratan alergias y todo esto. Ok, muchas gracias, profe. Por otro lado, los hematólogos entonces ven los trastornos sanguíneos. Todo lo que tiene que ver con trastornos sanguíneos, con las células, con las funciones de las células y todo esto. ¿Otra pregunta? Estaba súper, que no estabas poniendo atención porque tenías que ver los alergenos. Y lo otro que te está mostrando es el mismo mecanismo, pero simplemente te está mostrando el mecanismo a través de la prueba que se hace de reacción alérgica. Para ver entonces qué alergeno o a qué alergeno tienes una reacción. Claritza, ¿no tienes ninguna pregunta? ¿Segura? Tienes cara que tienes preguntas. No, profe, que Profe, estaba viendo de qué estaban hablando porque se fue un momento la luz aquí y se apagó el wifi y se apagó todo y se me Ah, no. desconectó y me perdí. Por cierto, hago mi disclosure, no estoy tomando cerveza, estoy tomando agua. Ujú. Lo que pasa es que acá te venden algo que se llama el meal deal. O sea, como
el trato de comida. Entonces te dan, compré sushi y te viene con un refresco. Yo no tomo sodas ni nada de eso, así que pedí mi agua y una barra de proteína. A ver, más preguntas, chicos. Este es el momento. No estoy aquí perdiendo el tiempo. Estoy viendo a ver si tienen alguna pregunta, si no han entendido algo, porque estamos viendo cosas muy profundas. Además, ya estoy viendo el reloj porque aquí en Reino Unido es viernes y el cuerpo lo sabe. A ver, creo que en la diapositiva te mostraba que lo primero que hay es una sensibilización y a medida que pasa en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, entonces vemos cómo esa sensibilización incrementa en la respuesta y las alergias pueden ir incrementando en magnitud. Yo voy a tratar de traer al patólogo loco que da patología a que les hable un poquito más de las respuestas alérgicas. Él tiene un poquito más de experiencia que yo en alergias y estas cosas, pero pues yo estoy más hacia el área infecciosa. Pero lo que sí quiero decirles es que sí hay memoria, o sea, en el hecho de que necesitas un imprinting, o sea, necesitas una sensibilización inicial y a medida que estás expuesto a ese alérgeno va incrementando la severidad de la reacción que pueda tener una persona contra ese alérgeno. Por ejemplo, ahora que entró primavera acá, yo estaba... pero me di cuenta que es que como es primavera acá, entonces empiezan los árboles a soltar todas las semillas y Entonces había un montón de polen en la calle. O sea, yo creo que no estamos acostumbrados a ver esa cantidad de polen, porque nuestros árboles todo el tiempo tienen hojas y todo el tiempo se están entrecruzando entre ellos y todo eso. No es una orgía vegetal lo que hay en las selvas tropicales. Mientras que acá esa orgía es por temporadas, entonces creo que la cantidad de polen que había me tenía con una alergia que me llevaba. Entonces, pues quizás la próxima primavera entonces me vaya peor, porque ya estoy expuesto, ¿no? En una primera ocasión. Y eso te habla de que ahí hay memoria. Además, acuérdate que la inmunoglobulina uy, qué raro, me veo sin lentes. Ya estoy tan acostumbrado a verme sin lentes. Mejor no me los pongo. Acuérdate que la inmunoglobulina que media las respuestas alérgicas es la inmunoglobulina E, que tiene que ser producida por anticuerpos, perdón, que tiene que ser producida por células plasmáticas. En otras palabras, las células B han sido activadas mediante una respuesta inmune adaptativa. Y acuérdate que una de las características de la respuesta inmune adaptativa es la memoria inmunológica. Ok, seguimos pues si no hay más preguntas. Bueno, ya vimos esto. Sí. Habíamos hablado un poquito de cómo las células que estaban bajo ataque llegaban y mandaban hacia la superficie los antígenos, y eso no es nada más ni nada menos que un mecanismo que se conoce como presentación antigénica. Sí,
que básicamente todas las células tienen la capacidad de hacer presentación antigénica, pero las células que lo hacen mucho mejor o que son especializadas en hacer presentación antigénica son las células dendríticas. ¿Por qué? Porque su característica anatómica de estas células dendríticas, la vamos a ver ahorita más adelante, presentan unas proyecciones que permiten establecer contactos y permiten enviar antígenos en gran cantidad a su superficie. Entonces, este encuentro este es realmente un encuentro en el sistema, entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, porque las células dendríticas son células inmunes innatas, ¿sí? Y ellas hacen la presentación antigénica a las células inmunes adaptativas, pues. Nada más lo que hacen es que generan proteínas solubles que estimulan y dirigen las reacciones adaptativas, facilitando entonces la participación del sistema inmunoadaptativo en la eliminación del patógeno. Y estas proteínas solubles que liberan esas células son citocinas. Entonces, las citocinas reaccionan con los receptores presentes a diversos tipos, en diversos tipos celulares e indican una señal, o sea, indican la señal a la que la célula realice sus funciones. Por ejemplo, esa unión o esa liberación de citocinas, unión de receptores, activa la señal de las vías de señalización, y esas vías de señalización a su vez van a traer una maquinaria molecular para iniciar toda la transcripción de nuevos factores que van a estar asociados con la producción de más citocinas, que van a funcionar en la diferenciación, maduración y todo lo que hemos hablado, ¿no? Todas las respuestas que conocemos, ¿sí? También hay citocinas que activan otro tipo de, entre comillas, citocinas o otro tipo de moléculas que está a nivel del endotelio vascular, ¿no? Entonces, estas moléculas son conocidas como quimiosinas. Y lo que ocurre es que después de que hay esta activación completa en el endotelio, hay estas proteínas que cuando son activadas cambian su conformación tridimensional a una forma activa, a una forma fosforilada. Y lo que ocurre con esa activación del endotelio vascular es que tenemos zonas ricas en el endotelio, en proteínas específicas que son capaces de unirse a ciertas células. Entonces, por ejemplo, este es el mecanismo que utilizan los macrófagos o los leucocitos para migrar a zonas donde hay lesión. Porque la zona donde ha habido lesión a través de la citocina se ha activado, y esa activación, entonces usted tiene un cúmulo de proteínas activadas que funcionan como receptores de anclaje, y la célula puede ir moviéndose a través del endotelio y reconociendo esos receptores, y de esta forma es que llega a las zonas de lesión. Sí. Entonces, básicamente, los microorganismos en general inducen a los macrófagos a secretar estas citocinas, ¿sí? Estas citocinas, y ustedes lo vieron en la clase de inflamación, ¿sí? Básicamente lo que hacen es que interleuquina 1, interleuquina 6, ¿sí? Ayudan a la vasodilatación, al incremento de la permeabilidad. Eso quiere decir que hasta hace un poco fluffy, ¿cómo se dice? Hace un poco suave el endotelio, que normalmente es rígido, es fibroso, ¿sí? Pierde un poco de estabilidad, y ahí entonces esa estabilidad permite la permeabilidad vascular, ¿sí? Permite la vasodilatación, como hay mucha concentración de líquidos ahí. Los vasos se van a dilatar, se va a permitir entonces la entrada, ¿sí? Y la salida de fluidos, la salida de células, la salida de componentes, ¿sí? A la zona de lesión, ¿sí? Entonces, estas células, básicamente células inflamatorias, pueden migrar al interior del tejido a través del proceso inducido de vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular.
Ya sabemos entonces que las células no llegan ahí así por así, ellas llegan ahí porque hay una activación endotelial de las quimiosinas, que son las que dirigen la ruta y el curso que las células deben tomar. Entonces, una vez estas células han migrado por este proceso que se llama extravasación, ¿sí? ¿Sí? Este proceso conocido como extravasación, entonces ellas llegan a la zona donde existe la infección, ¿sí? Y hacen su función. Entonces, dependiendo del tipo de daño que tenga en el tejido, dependiendo del tipo de respuesta inmune que tiene el tejido, asimismo va a ser el tipo celular que usted va a encontrar en el tejido. ¿Sí? La enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo, es una enfermedad que está asociada con la deficiencia de una de las enzimas, unas de las enzimas que trabajan a nivel de la lisis de los microorganismos en las bacterias, ¿sí? Perdón, en los macrófagos. Entonces, vuelvo y lo repito, la enfermedad granulomatosa crónica, lo que usted tiene, y vamos a tratar de verlo adelante, si no le envío un video complementario, si no nos da tiempo en las mismas clases, es que ustedes vean que en el proceso de fagocitosis, lo que hacen los macrófagos es que incorporan esas células, esas bacterias, ¿sí?, al citoplasma, ¿sí? Y se forma una vacuola. Luego viene una vacuola secundaria que está llena de derivados de oxígeno, ¿sí?, que son reactivos y que son capaces, que tiene esa vacuola secundaria, tiene un pH alto y destruye entonces las bacterias. Pues hay personas que tienen deficiencias genéticas donde estas enzimas destructoras de bacterias no funcionan bien. Entonces, esas personas, la deficiencia que tienen a nivel celular, a nivel molecular, lo que ocurre es que en lugar de esos macrófagos fagocitar y destruir esas bacterias, lo que hace es que el macrófago no tiene esa función de destrucción de bacterias y lo que incorpora es macrófagos con bacterias enteras adentro. Entonces usted va a tener una cantidad de macrófagos migrando a una zona donde hay lesión. Usted va a tener esos macrófagos que están entonces llenos de bacterias y usted va a tener esos macrófagos rodeados por linfocitos T citotóxicos. Y eso en el paciente se ve como un granuloma, como un absceso grande. Sí. Entonces, como a nivel molecular, nosotros estamos viendo cómo es la fisiopatología de una enfermedad. El encargado de ver el perfil de movimiento después de que hay esta extravasación, después de que hay esa migración de células, el que le dice a usted y le orienta el manejo clínico y tipifica cuál es el perfil de células es el patólogo. ¿Sí? El patólogo le va a decir a usted, mire, yo tengo, o sea, él va a ver, ¿sí?, básicamente este perfil, en qué arreglo se encuentra esas células en el tejido luego de que ha ocurrido todo este proceso de extravasación y bla, bla, bla. Y le va a decir ante qué ente usted se está enfrentando y usted orienta el tratamiento en base a lo que el patólogo ve. ¿Sí? Entonces, recuerden, todo este proceso de migración de leucocitos se debe a la activación de quimiosinas, básicamente. Estas quimiosinas dirigen el trayecto de las células. Una vez ocurre esto, pues va a haber liberación de citocinas. Estas citocinas van a cambiar la permeabilidad vascular. Ese cambio de la permeabilidad vascular va a permitir la migración de células al medio exterior, al tejido, ¿sí? Y también de otros compuestos y otras células. Entonces, esa migración celular o ese tipo celular que migra al tejido va a depender de la infección, de la lesión, del tumor, de lo que la persona esté ahí. Y los que hacen este diagnóstico basados en el tipo, en el perfil celular que se observan o los cambios celulares que se observan a nivel del tejido son los patólogos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?
Sí, o sea, las quimiosinas, bueno, antes estaban catalogadas como un tipo de citocinas también. Entonces, sí, en otras palabras, sí. Sí, el nivel de citocina, sí. Acuérdate que las quimiosinas, su función es la migración del leucocito. Hay un capítulo que yo no voy a entrar en detalle, pero sí sería bueno que ustedes entren en detalle en el libro Abas, que se llama Migración del leucocito. Yo no les pido que se memoricen todas las quimiosinas que hay allá, pero sí sería bueno que se lo lean y que se lo estudien para el examen. Creo que es el capítulo 2, si no me equivoco, migración leucocitaria, se llama migración del leucocito. Antes eso estaba dentro del capítulo 1, introducción, pero lo han dividido, me parece una forma excelente. Lo único que tiene muchas quimiosinas que no es de interés aprenderse de memoria todas estas quimiosinas. ¿Alguien tiene, por cierto, el libro Abas a mano? Nadie lo tiene a mano. Yo creo que lo tengo, profe. Dime, capítulo 1 es introducción a la inmunología, ¿no? Ya le digo.